Oye, ¿cuántos buenos y justos hay aquí? Me has levantado la mano. Pero para que se pueda desatar que yo soy bueno y justo, ¿sabes qué tengo que tener? Di conmigo, hechos. Amén. Yo tengo que tener hechos. Amén. Y vamos a ver si este José de Arimatea tuvo hechos o no tuvo hechos. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto nadie. Amén. Oye, ¿qué hizo entonces este José de Arimatea? Dice, era del concilio, pero no estaba de acuerdo con los del concilio. Y cuando el cuerpo de Jesucristo estaba muerto, ¿qué decidió? Ir a buscar el cuerpo. Amén. Yo quiero entonces que tú veas la importancia de este varón, porque José tiene un significado. José significa que añade. Y Arimatea, ¿tú te crees que es casualidad que pongan el nombre de Arimatea? Si Dios no quisiera mostrar, porque nombre es propósito. Amén. Tu nombre tiene un propósito. José era el que añade. Y Arimatea es altura. Entonces José iba a desatar un secreto. Era la figura de los hombres que tienen que añadir estatura. La iglesia de los últimos tiempos tiene que añadir estatura. José de Arimatea, ¿qué fue a buscar? El cuerpo. Ahora, el cuerpo de Cristo, ¿quién somos? Nosotros. Entonces, ¿en qué estaba pensando él? Que tenía que tener lo que íbamos a hacer nosotros, el cuerpo. ¿Y qué hizo con el cuerpo? Di conmigo, lo cubrió. Amén. Entonces, eso es lo que se tiene que levantar en este tiempo. Hombres y mujeres que quieran cuidar el cuerpo, la unidad del cuerpo. Amén. José Arimatea entonces estaba pensando en que la unidad del cuerpo era importantísima. Amén. Quiero entonces que en esta mañana nosotros podamos ver cuán importante es la unidad. Porque si nosotros alcanzamos unidad, yo creo que estaremos en los planes de Dios. Para poder desatar los planes de Dios en esta bendita tierra, entonces tenemos que traer, di conmigo, unidad. Un cuerpo. ¿Cuántos entienden que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Un cuerpo no puede estar desunido. Pero en esta bendita tierra hemos visto cómo la iglesia ha estado por muchos años, di conmigo, desunida. Amén. Entonces, no se puede alcanzar la voluntad del Padre. Nuestra obligación es ser como José de Arimatea, que va a buscar el cuerpo. Amén. Y lo cubre. Amén. ¿Entiendes la función de este hombre? Entonces estás entendiendo la importancia de unidad. Y quiero mostrarte cómo piensa Jesucristo. Antes de partir, Él tiene que hacer una oración al Padre. Juan 17, 22. Y Él era unido con el Padre. Él lo dice. La gloria que me distes, yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros. O sea, Él en la oración estaba diciendo, Padre, lo que tú me has entregado, yo se lo he entregado a ellos. Como nosotros somos uno, a través de la gloria de Cristo, la iglesia, ¿qué tiene que ser? Di conmigo, uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en... O sea, que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que seamos perfectos, pero en unidad. Amén. ¿Es importante entonces la unidad? Es importantísimo que nosotros la entendamos. Pero, oye, tenemos que ser realistas. La iglesia no ha entendido unidad.
La iglesia no ha buscado la unidad. El cuerpo, nosotros, no hemos buscado estar completamente unidos al cuerpo de Cristo. Y entonces es algo que vamos a tener que meterle el vistazo en esta hora y hacer hechos, como hizo José de Arimatea, ir a buscar el cuerpo. Amén. Quiero entonces avanzar en esta mañana, porque si es un plan eterno de Dios, yo tengo que examinar esto y yo tengo que ver que si Jesucristo vino a este mundo para restituir lo que el primer Adán perdió, o sea, el postrer Adán viene a restituir la unidad que había en el huerto. En el huerto de Dios había unidad. Amén. Adán dice que andaba por el huerto y ¿qué hacía? Hablaba con Dios. Amén. Había una unidad con él. Pero, oye, cuando fueron apartados del huerto, la unidad con Dios desapareció. Pero Jesucristo viene a restituir la unidad. Y el apóstol Pablo lo entiende. El apóstol Pablo lo entiende y escribe un libro llamado el libro de los Efesios. Pero el capítulo 4 es el capítulo de la unidad. Y nosotros lo tenemos que ver. Hoy es importantísimo que este capítulo se engendre en esta tierra para que nosotros nos unifiquemos en un mismo pensar y un mismo sentir. Amén. Y consigamos que muchos lleguen a la perfección de la unidad. Amén. Quiero ir entonces a la palabra. Mira al que tienes al lado y dile: prepárate hoy a unificarte conmigo. Pero dile, en el Espíritu. Amén. Efesios 4:3. Yo te quiero mostrar dos unidades en esta mañana. Creo con todo mi corazón que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que entienden estas dos unidades que habla Efesios 4 van a ser hombres y mujeres altamente usados por Dios aquí en la tierra. Amén. Porque me muestra la unidad que cuando uno se unifica es usado. Amén. Y necesitamos hombres y mujeres que sean usados aquí en la tierra. Necesitamos hombres y mujeres que cojan el cuerpo de Cristo y lo cubran. Se necesitan hombres que salgan del secreto. Amén. Que sean José de Arimatea, que cuidan el cuerpo de Cristo. Amén. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Amén. O sea, que si en el libro de Efesios habla de dos unidades, ¿la primera cuál es? La unidad A ver, despiertan esta mañana. Yo sé que hace calor. Amén. Pero sé que esta calor es soportable. Amén. Y que este día lo ha traído Dios para que nosotros disfrutemos de Él con su palabra. Amén. Yo creo que hay otros sitios peores. Amén. ¿O no? Me dicen por aquí. hay un sitio peor. Eso está claro. Que ahí será un lloro y crujir de dientes. Amén. Pero yo creo entonces que aquí vamos a disfrutar en esta mañana. En el vínculo de la paz. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Dile al que tienes al lado: unidad. Dice: solícitos en guardar, tú y yo tenemos que estar solícitos. Eso quiere decir que poner todo para que estemos unidos. ¿Amén? ¿En qué? No. Unidos en el Espíritu. Amén. Unidad ya es unidos. Amén. En el Espíritu. Entonces, yo quiero mostrarte que la primera, tenemos que entender el origen. Si tú me consigues entender el origen, vas a entender la unidad en el Espíritu. Porque Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, lo que quiso crear es unidad. Dejará los esposos, la mujer y el hombre dejarán los padres y serán uno. Amén. Entonces la voluntad para poder crear una familia
¿qué se necesita? Unidad. Porque cuando un hombre y una mujer se casan, son uno. Amén. Entonces es necesaria la unidad para crear una familia. Amén. Génesis 1:27. Yo entonces quiero que tú entiendas el origen en esta mañana. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios. Y les dijo, di conmigo, 1, fructificad. 2, multiplicaos. 3, llenad la tierra. 4, sojuzgadla. Y 5 cosas. ¿Figura de qué? De una mano. Amén. Pero si Dios es el que lo crea, ¿esa mano de quién es? De Dios. En la mano de Dios. Amén. Una mano poderosa. Amén. La de Dios, que quiere desatar 5 cosas. Con la unificación del hombre y de la mujer quiere desatar 5 cosas. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorear de ella. ¿No te das cuenta que Efesios 4:11 sale lo mismo, pero cuando se crea la última creación de Dios, que es la iglesia? Efesios 4:11, sígueme. Jimmy, que tú eres un rápido como la luz. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros. Entonces yo tengo que entender que esto es el origen, el postrero origen de la última creación llamada la iglesia. La iglesia que se cree bajo el fundamento apostólico es la que va a poder traer la unificación en el espíritu. Amén. Entonces, por ejemplo, yo tendría que desgranar esto del origen y fructificar para mí sería la F, el evangelismo, el ministerio evangelístico. Amén. Multiplicar para mí sería la maestresía. Amén. Siguiente, llenar la tierra, sería lo profético, porque la palabra tiene que llenar toda la tierra. Amén. Sojuzgarla sería lo pastoral. Es un padre que trae el control. Y enseñorearse sería lo apostólico. Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios lo quiso crear en el origen, pero no le salió bien, porque sabemos que Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, pero que viene el postrer Adán para, juntamente con su cuerpo, con la postrera Eva, que somos nosotros, restituir todo lo que se perdió en el origen. Lo que necesitamos la iglesia, ¿qué es? Di conmigo, la unidad en el espíritu. Amén. ¿Estás entendiendo entonces que Dios lo creó en un principio en el huerto, pero que ahora en este huerto llamado iglesia también lo quiere crear? Entonces tú no puedes estar desunido del cuerpo de Cristo. ¿Te has encontrado con vidas que están desunidas o que no han encontrado unidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Te has encontrado personas que necesitan encontrarse unidas en el cuerpo de Cristo? Necesitamos que entre como le entró el Espíritu a José de Arimatea para recoger el cuerpo. Amén. Y cubrirlo. Y que el cuerpo de Cristo sea uno. Amén. Quiero mostrarte entonces la segunda unidad que es necesaria para la iglesia. Efesios 4:13. Hemos hablado de la unidad del Espíritu, pero necesitamos otra. Si no tenemos la unidad del Espíritu, muy difícil vamos a tener la unidad de la fe. Amén. Pero vamos a leerlo. Sabemos que Dios habla de la unidad del Espíritu, de los 5 ministerios para su última creación llamada iglesia. Vamos al 12. A fin de perfeccionar a los santos.
los 5 ministerios sirven para perfeccionar a los santos. Y entonces, mírate al que tienes al lado y dice, los 5 ministerios sirven para ti. No te había visto cara de santa. Amén. Es para nosotros. Los 5 ministerios es para nosotros. Amén. A fin de perfeccionar a santos para la obra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere perfeccionarte a ti? Para desarrollar tu ministerio. Amén. Dile al que tienes al lado, tú tienes ministerio. Amén. Amén. Sí, aquí hay futuros pastores, hay evangelistas, maestros. Amén. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen ministerio aquí en la tierra. Necesita que la mano de Dios, llamada la unidad en el Espíritu, podríamos llamarlo en esta mañana, opere para perfeccionar nuestras vidas, para que nosotros podamos desarrollar el ministerio. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a ello. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el apóstol Pablo le estaba dando importancia a la unidad de ¿qué? De la fe. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que tener la unidad de la fe. Yo he encontrado 2 casos, pues se podrían encontrar muchos más. He encontrado 2 casos en el Antiguo Testamento que me hablan de la unidad de la fe. Pero, di conmigo, no cualquiera desata la unidad de la fe. Hubo un hombre que oró y los cielos se cerraron. Amén. ¿Quién era ese hombre? Elías. Amén. Dice que por 3 años y medio los cielos quedaron cerrados. Pero llegó el tiempo donde Dios le dice, ves a encontrarte con Acab y soluciona este problema. Amén. Oye, ¿tuvo fe o no tuvo fe Elías? Pero no desató al principio la unidad de la fe. La unidad de la fe la tenía que desatar que volviera a llover sobre la tierra. Amén. Eso era unidad de la fe. Y había dificultades para que estuviera él unido en un mismo pensar y un mismo sentir. Y conmigo, sí. Estaban los Baal, estaban los Asera. Amén. Estaba un conjunto. ¿El pueblo cómo estaba? Dividido totalmente. ¿Cómo se encontraba Elías? Solo. Él se fue después de desatar la operación, se fue a una cueva a querer morirse porque se encontraba solo. Él había vivido durante 3 años y medio pensando que estaba solo en esta bendita tierra. Amén. Pero oye, vamos a ver cómo desata la unidad de la fe. Dice que llegó el momento y subieron al monte Carmelo, se subió el pueblo dividido, los profetas de Baal, los profetas de Asera, toda la gente que era contraria al plan de Dios, y decidieron hacer un sacrificio. Pero el sacrificio no se podía hacer de una forma normal, se tenía que demostrar quién era el Dios verdadero. Entonces Elías le dijo a Baal y a los de Asera, que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto. Primero probarlo con vuestros dioses a ver si puede caer fuego del cielo. Y dice que los de Baal y de la Acera se cortaban, bailaban, hacían todos sus rituales, pero el fuego del cielo no cayó. Amén. Cuando Elías llegó a cierta hora, dijo, ¿qué? A lo mejor vuestro Dios está sordo. Gritarle más fuerte. Amén. Pero ni gritándole. El fuego del cielo no cayó. ¿Me dejáis a mí? Dijo Elías. Te toca a ti. Él lo que hizo fue reconstruir el altar. La primera cosa para que haya unidad en la fe, tiene que haber el altar de Dios. Donde haya, di conmigo, sacrificio. Amén. Oye, lo reconstruyó,
puso el sacrificio, echó agua sobre el sacrificio. Lo que tanto faltaba es lo que se entregó. ¿Sabes que muchas veces Dios no va a poder soltar unidad en la fe en nosotros porque no estamos dando lo que tenemos que dar? Amén. Pero, oye, Elías hizo todo y cayó fuego del cielo y se consumió el holocausto. Amén. Qué tremendo. Pero ¿y el agua? ¿Había llovido igualmente después del sacrificio? No. Y lo que necesitaba la bendita tierra, oye, ¿qué necesita esta bendita tierra? Agua que venga del cielo. El agua, el fluir del Espíritu. Amén. Necesita que haya un fluir esta tierra del Espíritu. Amén. Y se necesita entonces que la iglesia esté unida. Amén. Y Elías nos enseña cómo unificar la fe. Dice que cogió, le dijo a todo el mundo que saliera corriendo porque iba a venir una gran lluvia, pero el cielo estaba bien azulito. Amén. Le cogió y le dijo al siervo suyo: yo me voy a poner a orar. Todos sabemos cómo se puso a orar. Dice que puso su cabeza sobre sus rodillas y doblado sobre el suelo. Eso quiere decir que se puso en una forma como nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, en una forma fetal. Amén. Se puso fetalmente de rodillas, su cabeza entre sus piernas y empezó a orar. Y el siervo subía y bajaba y decía: Elías, que no viene nada. Pero a la séptima vez baja el siervo y le dice: profeta, veo una palma como de una mano, veo una nube como la palma de una mano, ahí al final del todo, bien pequeñita, pero al final del todo. Y entonces Elías le dijo: corre, ve a Cat y dile que se ciña, que viene una grande lluvia. Amén. Oye, esa palmita no era cualquier palma, era la mano de Dios que venía a traer bendición sobre esta tierra. Amén. ¿Ves cómo consiguió Elías unificar la fe? Trajo unificación al pueblo de Dios. Trajo un despertar dentro del pueblo de Dios. Pero creo que la más importante es la segunda. Porque yo creo que nosotros tenemos muchas peleas en esta vida. Muchos gigantes que vencer. Amén. Muchos problemas a solucionar. Amén. Y normalmente cuando hay un problema hay una división. Amén. Había un gigante que venía a amedrentar el pueblo de Israel. Amén. Un Goliat que se ponía en medio de un valle y gritaba y decía: a ver quién es el valiente que viene a pelear contra mí. Y retaba al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel cómo estaba? Dice la palabra amedrentado. Di conmigo, dividido. Con miedo. Pero un joven escuchó lo que ese gigante estaba declarando. ¿Y él qué dijo? ¿Quién es ese incircunciso que se levanta contra el pueblo de Israel? Amén. Y automáticamente cuando escucharon que había un valiente, una persona que estaba con cordura de mente, que no veía la cosa como gigante, sino veía que el que estaba con él es más grande que el que puede estar contra él. Yo no sé cómo tú ves la vida en este momento, pero yo sé quién tengo detrás mío y yo sé que el que está conmigo es mayor que el que está contra mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para que yo pueda ver esto, yo tengo que estar en unidad con Él. Si yo no estoy en unidad con Dios, es imposible que vea que el que está conmigo es mayor que el que está contra mí. Entonces el pueblo puede estar amedrentado. Yo espero que el pueblo no esté amedrentado. Mírate al que tienes al lado y dile: no, yo no estoy amedrentado. Amén. Yo tengo que desatar esta unidad en la fe. Amén. David lo consiguió.
¿Cómo lo consiguió? Oye, primero usó su boca. Dice, ¿quién es este incircunciso? Pero después, di conmigo, tiene que haber hechos. Amén. Tenía que desatar hechos. Y el hecho era vencer al gigante. Amén. Yo no sé si estás pasando por pruebas, por circunstancias. Yo creo que hay pruebas y hay circunstancias, pero se tienen que vencer. No podemos estar siempre quejándonos y no podemos decir que esto es imposible, que yo lo... No hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, no hay nada imposible también. Pero para eso tengo que estar unificado. Amén. Entonces, dice que primero Saúl, cuando escuchó de ese valiente, lo llamó y le dijo, mira, te vamos a vestir, te vas a poner mi armadura. Y David se dejó vestir con la armadura de Saúl, pero Saúl era 1,90 m y algo, y David era estatura ecuatoriana. Hombre, si os estoy llamando David, ¿qué queréis más? No dice la estatura, amén. Dice que Saúl era alto y David era pequeño, amén. Entonces yo según la estatura de la iglesia veo que los ecuatorianos son más pequeñitos, amén, y que los Saúl no están aquí, amén. Todos somos como Pablo, amén. Fuera bromas, ¿me entiende la diferencia, no? ¿Ves que el muchacho cuando se pone la armadura no podía andar? Es que no nos tenemos que poner trajes que no sean los nuestros. No te tienes que vestir con un traje que no sea el tuyo. Amén. Uno tiene que saber ser humilde en esta tierra, y vestirse con lo que nosotros somos. No anheles lo que no es tuyo, sino que anhela lo que Dios tiene para ti. Amén. Y dice que claro, como no podía andar, dijo, no, yo no puedo ir a pelear contra el gigante con esto. Déjenme ir a mi forma. Y dice, bueno, ¿cómo era él? ¿Cómo iba vestido él? Como un pastor. ¿Y qué llevaba él como herramientas de pastor? Él llevaba un zurrón y llevaba como una onda, como diríamos aquí un tirachinas. Amén. Y él estaba acostumbrado. Él le dijo a Saúl, yo estoy acostumbrado a pelear contra osos y contra leones. ¿Y cómo tú, siendo tan pequeñito y tan jovencito? Dice, sí, cuando viene un oso a coger la oveja de mi papá, yo cojo y le tiro una onda y le doy en la cabeza y al otro le arranco la quijada. Es que, ¿sabes qué tenemos que defender? Lo que es de nuestro Padre. Amén. Lo que es de nuestro Padre lo tenemos que defender. Tenemos que cuidar el huerto. Tenemos que cuidar el cuerpo. Amén. No tenemos que hacerle daño al cuerpo. Muchas veces la iglesia se ha hecho daño entre ellas. Ha habido tanta desunión que se han golpeado y se han maltratado. Pero el cuerpo de Cristo es santo. Entonces la iglesia es santa, no se puede golpear ni maltratar. Amén. Por eso Dios tenía que escoger a alguien que cuidara lo que era de la casa de un padre, que supiera valorar lo que había en la casa de un padre. No pudo escoger a los demás, tuvo que escoger a David, que era el que trabajaba arduamente por las cosas del Padre. Amén. Va David y dice, dejarme ir a pelear como yo estoy acostumbrado. Y dijeron, pues ves, con tu armadura. Y cogió y se fue con su zurrón, pero el zurrón estaba vacío. Y dice que se fue al río. ¿Y qué cogió en el río? ¿Cuántas piedras? ¿Lo vemos? No sé si lo tengo apuntado. Primera de Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Oye, ¿qué fue? Al río y cogió 5. Pero, oye, no cogió cualquiera. ¿Cómo dice que eran las piedras? El agua, que es figura del Espíritu, estuvo preparando esas piedras. Amén, para ese momento glorioso. Amén, las estuvo golpeando. Oye, aquí, en esta casa, el Espíritu lo que hace es golpear tu vida
para que tú puedas desarrollar lo que Dios tiene que hacer a través tuyo aquí en esta tierra. Amén. Pero es que cogió 5 y se puso las 5 piedras en su zurrón. Y dice que fue corriendo hacia abajo. Y cuando el gigante lo vio, lo tuvo, era bajito. Amén, ya no digo más. Era de Honduras. Amén. Hondureño. Lo vio bajito y lo tuvo en poca cosa. Pero David cogió, metió la mano en el zurrón y cogió una piedra. ¿Cómo? Si habían 5, pero cogió. Yo tengo que entender que la mano de Dios son 5 dedos, pero cerrada es una. Yo tengo que entender entonces que esas 5 piedras se unificaron para vencer al gigante. Yo tengo que entender entonces que si yo tengo unidad en la fe, tengo la mano de Dios para poder golpear toda circunstancia, para poder vencer todo gigante que se levante contra mí. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿te das cuenta cómo la unidad de la fe funciona? En Elías viene la nube como la palma de una mano. Amén. O en David, que son 5 piedras, pero coge una. Y todos sabemos que cogió, lanzó la piedra y certeramente le dio aquí. Y lo dejó cao. Amén. Pero ¿quién golpeó al gigante? ¿David o la mano de Dios? Tenemos que tener la unidad en la fe. Amén. Quiero mostrarte algo en esta mañana, porque yo tengo que unificarme para desatar esto. Yo tengo que tener la unidad del Espíritu. O sea, yo tengo que conseguir, si te das cuenta, en la unidad del Espíritu, no lo he dicho y lo voy a decir. Hemos visto que Dios lo que le dijo al hombre, pero te quiero decir que el hombre perdió 5 sentidos. Amén. El ser humano tiene 5 sentidos. Los tienen en lo natural y lo tienen en el espíritu. Amén. Entonces, cuando salió del huerto, perdió la visión, perdió el oído, perdió el tacto, perdió el olfato, pero no en lo natural, sino que en lo espiritual. Ahora, Dios quiere restituir esos 5 sentidos a la iglesia en los últimos tiempos. Pero también en el huerto había un río. Amén. Y ese río tenía, di conmigo, beneficios. ¿Sabes que la iglesia tiene que desatar beneficios? Normalmente la iglesia solo está buscando un beneficio. Bueno, la iglesia, el cuerpo, busca un beneficio, pero no busca las demás ramales. Di conmigo, los 5 beneficios. Porque hay uno que todo el mundo quiere, que es el río donde había muchas piedras preciosas y mucho oro. Y entonces muchos piensan que la iglesia simplemente es para un beneficio mío. Pero eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está para un beneficio nuestro, está un beneficio para todo el mundo. Amén. Entonces, qué importante que no solo busquemos un ramal del río, sino que busquemos los 5. Amén. Quiero mostrarte entonces algo que el apóstol Pablo le venía de dolor de cabeza con el tema de la unidad. En el principio de la iglesia vive con el cuerpo. Amén. El cuerpo de Cristo es arrebatado. Dice que a los 40 días que hizo Cristo, su cuerpo ascendió al cielo. Amén o no. Pero se quedó la iglesia como cuerpo. Amén. Y estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir. Hechos 2:43. Vamos directo al 46. Y perseverando unánimes
cada día. ¿Sabes qué problema veo muchas veces? La falta de entender que yo soy el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y la falta de perseverar todos unánimes. Viene cualquier problema o cualquier circunstancia y yo me separo del cuerpo de Cristo. Dejo de estar en la función que me pertoca aquí en la tierra por estar haciendo otros quehaceres. Amén. Pero ellos, ¿cómo estaban? Perseverando cada día y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Oye, vivían bien, vivían felices. Una iglesia que estaba unánime en un mismo pensar. Estaban viviendo en el Espíritu, en la unidad del Espíritu y en la unidad de la fe. Amén. Y eso traía unos resultados. Alababan a Dios teniendo favor con todo. Oye, ¿sabes lo que necesitamos aquí en esta bendita tierra? Es el favor. Tú no necesitas que cuando entres en un trabajo, el jefe pueda ver tus cualidades y el favor del jefe. No, pastor, yo no necesito eso. Que tú quieres siempre estar en el lugar que nadie quiere estar, o que el jefe vea tu cualificación y ponerte como José fue puesto por Potifar. Yo creo que necesitamos el favor. Amén. Para eso, oye, estoy hablando que nosotros el día de mañana tenemos que tener trabajos los cuales nos remuneren mucho y podamos estar más tiempo posible en la casa de Dios. Pero para eso uno tiene que sembrar, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. Si yo me levanto tarde, llego tarde al colegio, amén, al trabajo, amén, y el jefe siempre está diciendo, está con la cabeza así, ya ni te dice nada, sino que ¿qué ejemplo tú le estás dando? ¿Puede promocionarte a un lugar más alto? ¿Puedes tener tu favor de ese jefe si tú no le estás demostrando que puede confiar en ti? Creo que es más necesaria la unidad del Espíritu y la unidad de la fe de lo que nosotros nos pensamos. Si queremos aceptar esta tierra como hijos de Dios que somos, vamos a tener que tener un alto grado de unidad en el Espíritu y un alto grado de unidad en la fe. Amén. ¿Por qué? Porque, oye, necesitamos mucho tiempo para trabajar en la obra del Señor. Y ahora normalmente tenemos poco tiempo y a veces malo. Pero eso se tiene que revertir. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser. ¿Te das cuenta lo que acontece cuando hay unidad? Que Dios puede ir entrando más. Ahora, si la iglesia está dividida, si el cuerpo de Cristo, te das cuenta entonces que ya no por esta iglesia, sino por el tema de la iglesia global en la tierra. Dios no ha podido hacer lo que tiene que hacer en esta tierra por la falta de unión entre las iglesias, por la falta de ética dentro de la iglesia. Porque muchas veces no se ha movido la iglesia como se tenía que mover. Amén. Pero oye, tendrá que haber alguien como José de Arimatea que coja el cuerpo. Yo creo entonces que Dios nos está llamando a coger el cuerpo. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que tome la decisión de coger el cuerpo y cubrir el cuerpo? Amén. De no importarle, oye, José de Arimatea tenía muchos amigos en el concilio. Mucha gente que pensaban que era como ellos. Amén. Pero no le importó quedar bien con la gente, sino que secretamente salió al público. Amén. No, si yo soy un ferviente admirador de nuestro Señor Jesucristo.
y mi Cristo no puede. Oye, creo con todo mi corazón que es el tiempo que la iglesia se levante y diga, no, la iglesia no puede permanecer así, con esta falta de unidad. Te encuentras con cristianos. Ayer me escribía un hombre que lo estaba pasando mal. Me preguntaba, ¿cómo te va el ministerio? Y yo decía, bien, gracias al Señor. Ore por mí. A mí me van mal las cosas. Pero el problema es la falta de unidad. El problema es que muchas veces la iglesia no está unida. ¿Y qué difícil es llevar un cuerpo? Qué difícil es cuando la pierna que tiene que estar aquí hoy está en la playa. O a lo mejor está la pierna, pero está la mente ya en la playa. Porque dice, qué calor que hace hoy. Yo estaría ya en la piscina o debajo de un pino. Pero qué bueno cuando la iglesia está unánime, en un mismo pensar, en un mismo sentir, y solo quieren desatar alabanza al Señor. ¿Sabes que estamos para darle el perfume agradable a los pies? ¿Sabes que estamos aquí para que el Señor reciba lo mejor? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que debían ser. Ahora sí, vamos a ir el problema que tenía el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo se encuentra con un problema dentro de la iglesia. Ese problema tenemos que romperlo. Solo reconociendo que necesitamos el espíritu de unidad y que necesitamos la fe para poder traer unidad a nuestra vida, vamos a conseguir eso. Amén. Solo hay una fórmula. Un mismo pensar, un mismo sentir, un reconocimiento de la obra de Dios aquí en la tierra, un activar la mano poderosa de Dios, como el apóstol Pablo decía con los 5 ministerios, hasta que se perfeccionen los santos. Amén. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios. Creo con todo mi corazón que esto no está aquí, pero lo tenemos que ver. Era la iglesia apostólica, una iglesia apostólica en Corintios, donde estaban recibiendo la sana doctrina. Pero el apóstol Pablo tiene que llegar con un mensaje, porque otra iglesia, Cloé, la iglesia de Cloé, le dice, hay un problema en Corinto. 1 Corintios 1:10. Ahora, 1:10. Os ruego. Oye, qué malo cuando yo tenga que decirte, te ruego en el amor del Señor algo. Es que, oye, qué bueno cuando tienes que hacerlo así, encarna. Y encarna a las órdenes. Vamos a por ello. Pero qué malo cuando encarna. Te ruego encarecidamente por el amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que eso quiere decir que la primera vez no lo hizo? Y que tengo que ir como pidiendo por favor. ¿Está bien que se tenga que pedir por favor? Cuando esto es un ejército. Lo hemos visto hace pocos días. Amén. ¿Somos el ejército de Cristo o no? Y el ejército, un capitán va a su soldado y le dice por favor. ¿Verdad que no? ¿Tú has visto a que le pida, el general le pida por favor a cualquiera que está haciendo algo dentro de una guerra que tiene que ir a... No. Que el Padre no nos tenga que pedir por favor las cosas, sino que podamos entender que estamos aquí para desarrollar lo que Dios quiere. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente como
Dile al que tienes al lado, yo tengo que estar unido. Dios me ha llamado a la unidad en el cuerpo. Amén. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Oye, ¿cómo puedes estar unido a una misma mente? Conociendo. Porque yo tengo que estar unido. Yo soy la cabeza de esta casa. Yo tengo que estar unido a la mente de Cristo. Pero si el eslabón está así, ¿a qué mente tienes que estar unida? ¿A la del pastor? Tú tienes que saber lo que yo pienso. Tú tienes que saber cuál es mi mente. Por eso el apóstol Pablo no podía decir, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador. Si Dios ha puesto una cabeza aquí, un ángel, amén, aquí en esta casa, entonces tenemos que tener la mente de Él. Es la única forma de no estar divididos. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entonces se encontraba con una iglesia en Corinto que estaba ¿cómo? Dividida, sin unión. Y qué malo es que tú imagínate tu cuerpo, que la pierna andara a la par contigo, pero no en tu cuerpo, sino al lado, dividida de ti. Y tú le dijeras, pero por favor, ¿qué haces? Vuelve a tu sitio, ¿no? Y la pierna dijera, no, yo quiero ser libre. ¿Te gustaría eso? Que la pierna te dijera, yo quiero libertad. O la oreja. Dice, me voy a dar una vuelta. Tú le permitirías a tu oreja en el cuerpo, le permitirías, no, hoy me voy de vacaciones. No, si te tienes que ir de vacaciones, te tiene que ir el cuerpo entero. La oreja no se puede ir de vacaciones. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay en vosotros. Qué malos son las contiendas. Amén. Hemos vivido en contiendas por falta de conocimiento. Porque dos no se pelean si uno no quiere. ¿Amén? ¿O no? ¿Dónde? Está arriba, Está arriba. Pero ¿a que ya no hay peleas? No, porque yo no quiero. Se ríe alguien se ríe. No, tiene que ser así. Qué malo que son las contiendas. Lo bueno es que haya armonía y paz. ¿O no? ¿O es que yo soy de otro planeta? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy... Oye, ¿cómo estaba la iglesia entonces? Con un cacao mental porque no sabían de quién eran. Pero Pablo tiene que decir, ¿acaso está dividido Cristo? Oye, el cuerpo solo es uno. El cuerpo no puede estar dividido. Oye, ¿qué problema entonces que tiene la iglesia hoy en día? Muchas veces le hemos echado la culpa al diablo, pero el diablo aquí no tiene la culpa. La culpa la tenemos que tener nosotros, que no queremos, di conmigo, la unidad. Queremos estar divididos. ¿Te das cuenta qué importancia es entonces la unidad de la fe? Y la unidad en el Espíritu. Y el apóstol Pablo cómo tenía que meter una guía para que la iglesia tuviera madurez, para que seamos como José de Arimatea. ¿Qué significaba José? El que añade. ¿Y Arimatea? ¿Tenemos que meterle estatura a la iglesia? ¿Por qué tenemos que meterle estatura a la iglesia? Porque la iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo. Y aquí no es que sea 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m. Aquí estamos hablando de estatura de madurez. Amén. Que si somos niños, Jesucristo no se casa con una niña. Tenemos que ser maduros. Amén. La madurez viene por el conocimiento. Amén.
Tú a un niño no le puedes dar según qué cosa, pero a una persona adulta responsable le puedes entregar las riendas de cualquier cosa. Los que tenemos hijos o hijas, a nuestras hijas yo ya les puedo decir, tomad las llaves y cuando venga a las 2 del mediodía me quiero la casa espectacular. ¿Amén? ¿O no? y ellas, ¿qué hacen? Lo hacen. ¿Por qué? Porque si quieren recompensa, quieren unos zapatos, quieren un vestidito, quieren que podamos seguir trabajando para que ellos se hagan grandes, ¿qué tienen que hacer? Ganárselo. Amén. De la misma forma, tú y yo, si queremos responsabilidad aquí en el reino, queremos que Dios cuente con nosotros, nos lo vamos a tener que ganar. ¿Y cómo se gana uno las cosas? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Menos mal que este cuerpo está organizado, porque venimos los domingos, la iglesia está limpia, el coro cada día está mejor, amén, la danza se salen, yo la semana pasada le dije, casi estáis volando, pero es que van a un nivel estratosférico, amén. ¿Eso qué quiere decir? Que hay esfuerzo, que hay ensayo, que hay responsabilidad, que están siendo en cada parte de esto es un cuerpo. En cada parte de este cuerpo se van uniendo. Amén. Tú imagínate en la danza que mientras la que dirige está con el pandero arriba, las otras estuvieran con el pandero para abajo. ¿Verdad que sería antiestético? ¿Tienen que ensayar o no tienen que ensayar? ¿Tienen que esforzarse o no tienen que esforzarse? Tú imagínate en el coro mientras la guitarra está, la batería estuviera y sonara esto totalmente diferente. ¿Cómo estaría el cuerpo? ¿Es importante la unidad? ¿Se tiene que ser un mismo espíritu y tener la misma fe? Amén. Quiero mostrarte algo y oraremos en esta mañana. Que el Padre entonces nos ayude en lo que tenemos que desarrollar. Porque creo que altamente esto es importantísimo. Primera de Corintios 6, 17. Yo entiendo que si Jesucristo dijo que yo soy la vid verdadera, yo entiendo que nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera. Amén. Un injerto tiene un proceso para que pueda dar fruto. Pero la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto. Amén. Para poder dar fruto en este bendito árbol llamado Jesucristo, amén, la vid verdadera, yo tengo que dejar que su savia sea en mí. Si soy yo, es imposible que se dé nada de mí. Tengo que morir yo. Amén. ¿Se entiende entonces que nos tenemos que sacrificar? Tenemos que morir nosotros para que crezca Cristo. ¿Se encontraba entonces el apóstol Pablo con ese problema dentro de la iglesia de Corinto? ¿Te das cuenta que es donde tuvo que poner romper con todas esas estructuras que tenía la iglesia de Corinto? Amén. Estaba la iglesia totalmente dividida. Amén. Pero Cristo no está dividido. Y Él después le suelta la savia de todo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Hemos hablado entonces que el apóstol Pablo en Efesios 4 habla de dos
espíritus. El espíritu, perdón, de dos unidades. La unidad en el espíritu y la unidad en la fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. ¿Te das cuenta cómo entonces Dios lo que quiere es que nosotros estemos en un mismo pensar y en un mismo sentir? Dios lo que quiere es, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Pero si yo pienso totalmente diferente a lo que piensa Cristo, entonces no estoy unido a Él. Yo creo que estoy unido, pero ¿te has encontrado con matrimonios que pensaban que eran el uno para el otro? Pero después era imposible, porque uno tenía una forma de pensar y el otro tenía otra. Amén. La mujer pensaba de una forma y quería ir siempre por el carril izquierdo, y el hombre era de ideas fijas e iba a marcha atrás. ¿Para dónde va ese cuerpo si está totalmente dividido? Amén. Entonces, cuando dos personas se casan, son una sola. Nosotros pero el que se une, ¿cuándo nos unimos al Señor? Cuando nosotros le reconocemos a Él y Él dice, ahora sí, yo te reconozco a ti. No simplemente cuando le confesamos. Hay personas que piensan que es cuando le confiesan. Yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida, pero lo hemos dicho, no de corazón. Pero cuando es de corazón, verdaderamente el Señor dice, ahora sí, Él te reconoce. Amén. Pedro, vamos a orar en esta mañana, Pedro lo reconoció no cuando descendió de la barca y lo siguió. Eso fue un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y fue un principio. Pero ¿cuándo lo reconoce? Mientras todos estaban alrededor de Jesucristo y Jesucristo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, pues dicen que eres Elías. Y otros dicen, no, eres un profeta, un maestro. Pero entonces dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y se hace un silencio. O sea, que no sabían qué decirle. Pero dice que Pedro, bajo revelación del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo en esa instancia Pedro? Di conmigo, reconocerlo. Entonces Dios sabe cuándo nos reconoce, porque automáticamente Jesús, ¿qué hace con Pedro? Dice, lo reconoce él, y tú eres Petros. Y sobre esta confirmación que tú has dicho, yo voy a levantar y todo lo que atares. Oye, ¿sabes cuándo una persona es reconocida? Cuando todo lo que atare en los cielos es atado aquí en la tierra. Y cuando todo lo que desate en los cielos es desatado aquí en la tierra. Ahí se demuestra que una persona es reconocida por Dios. Oye, ¿tenemos que ser reconocidas? Tenemos que ser reconocidos. ¿Para eso qué necesitamos? Unidad en la fe. Porque hay muchas cosas que no las pedimos, dice, porque es que no sé si el Señor me la va a dar. Tenemos que estar unidos en la fe y tenemos que estar unidos en el Espíritu. ¿Te das cuenta entonces que Dios quiere que nosotros fructifiquemos, multipliquemos, llenemos la tierra, sojuzguemos y enseñoreemos? Dios quiere desatar en ti el ministerio que llevas dentro. Amén. ¿Cómo se desata? Di conmigo, con la unidad. Oramos entonces en esta bendita mañana calurosa. Amén. Oramos, nos ponemos de pie. Oramos por desatar la unidad en nuestra vida. En esta casa, ¿cómo te encuentras? Perdido, sin saber cómo ir.
necesitas unificarte en el Espíritu. Yo creo entonces que necesitamos pedirle al Señor que nos una cada día más para poder desarrollar los planes, los propósitos que nosotros tenemos que desarrollar en esta tierra. No tenemos que ser desunidos. Sabes que este mundo necesita que nos unifiquemos todos. Necesita José de Arimatea que vayan por esta tierra, en vez de dividiendo, uniendo. La iglesia se ha movido muchos divisores en medio de la iglesia. Gente que ha venido a dividir. No estoy de acuerdo con el pastor. No estoy de acuerdo de cómo se hacen las cosas. Pero se necesitan no divisionarios, sino José Arimateas. Hombres y mujeres que ponen estatura a la iglesia. Hombres y mujeres que cubren la iglesia. Mi iglesia es la iglesia que el Señor me ha entregado. Yo la tengo que cubrir. Que cogen el cuerpo, no para golpearlo, sino para cuidarlo, para darle el mejor lugar. Le dio una cueva, no cualquier cueva, la mejor cueva que había. Una cueva nueva que nadie había entrado para nuestro Señor Jesucristo. La mejor noticia es que esa cueva al tercer día hubo un estruendo en esa cueva, porque mi Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No hay cueva que pueda parar a mi Cristo. Ahora el cuerpo somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué le tienes que dar tú al cuerpo? Las migajas. Hemos vivido un evangelio mísero, pero no porque el diablo nos haya influenciado. Que nosotros no hemos valorado el cuerpo de Cristo, no hemos valorado la iglesia, no hemos cuidado de la iglesia. Pero es el tiempo que se levanta esos hombres y esas mujeres como José de Arimatea, que le van a poner estatura a la iglesia, que la van a poner en un lugar referente, que la van a levantar, le van a dar lo mejor. Padre, gracias por la unificación del cuerpo de Cristo. Gracias por esta bendita tierra que nos acepta y nos va a dar el favor que nos pertoca, porque nos estamos unificando en el Espíritu y en la fe. Padre, yo te doy gracias, papá, por esta bendita mañana que estamos delante de tu presencia. Oro, papá, por todo lo que se tiene que desarrollar en esta tierra y por los oídos que escuchan en esta mañana, que tienen que levantar altura a tu obra, Señor. Hombres y mujeres entendidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, que están unánimes, expectantes, que están como Pablo y Silas alabando al Señor, y que ven, Señor, la obra majestuosa que tú vas a hacer aquí en la tierra. Porque para algunos la cárcel era el lugar más vil, pero para Pablo y Silas era un palacio, porque allí no estaban solos, porque allí estaban con el Señor.